Listo, entonces buenas noches. Vamos a iniciar el día de hoy con evaluación del ventrículo derecho con ultrasonido. Valeta, bienvenido. Muchísimas gracias a los participantes asistentes y recuerden que guardemos las preguntitas para el final o la pueden ir haciendo en el chat que las recopilamos para el final en el espacio de discusión o realimentación o comentarios que tengamos para nutrir la discusión y la clase del día de hoy. Ánimo, John, muchas gracias. Bueno, gracias Andrés por la introducción. Bueno, para los que no me conocen y se están conectando de nuevo a estas charlas de POCUS, mi nombre es John Jairo Valeta Medina. Yo soy médico residente de segundo año de la especialización de medicina de urgencias de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la evaluación del ventrículo derecho. Agradecerles de nuevo a todos ustedes por conectarse y un agradecimiento especial al doctor Carlos Andrés Castro, médico emergenciólogo de nuestra institución, quien ahora cursa su fellow de ultrasonido, quien fue el tutor de esta charla. El tema lo vamos a desarrollar con el siguiente o con los siguientes puntos. Vamos a hablar primero de introducción. Vamos a hablar luego sobre la anatomía y la fisiología del ventrículo derecho comparada con la del ventrículo izquierdo. Luego vamos a hablar sobre las proyecciones en la evaluación ecocardiográfica del ventrículo derecho para luego sí entrar en el grueso del tema, que son los parámetros de evaluación del ventrículo derecho con un enfoque en pocos. Y finalmente un mensaje para que nos llevemos a casa. Entonces, la evaluación del ventrículo derecho juega un rol importante, puesto que hay pacientes que tienen enfermedad cardíaca, la cual su afectación principal es la del ventrículo derecho. Y regularmente estos pacientes que tienen una afectación del ventrículo derecho, ya sea en su función sistólica o diastólica, van a tener una alta tasa de morbilidad y de mortalidad. Por otro lado, la evaluación sistemática de la función cardíaca del ventrículo derecho no es algo que nosotros llevemos con frecuencia a cabo en el ámbito de emergencias. Y por otro lado, pues le prestamos mucha atención al ventrículo izquierdo y esto nos ha quitado como familiaridad con la técnica de evaluación ultrasonográfica y por otro lado tenemos la dificultad de que la evidencia es escasa respecto a los valores normales de la función ventricular derecha, ya sea tanto sistólica como diastólica. Al igual que el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho está formado por unos segmentos y unas regiones. Vamos a hablar que hay una región del tracto de entrada del ventrículo derecho que vamos a denominar cuerpo, que en una vista apical de 4 cámaras va a corresponder a la base de este cono, de este triángulo formado, que también lo vamos a poder observar en una vista apical de 5 cámaras. Vamos a tener también una región del tracto de salida que va a corresponder a ese segmento, a esa porción del ventrículo derecho que está en relación con el tracto de salida de él mismo y que está en comunicación con los anillos de la válvula tricuspidia y en comunicación con la arteria pulmonar. Y vamos a tener una región trabecular apical que va a corresponder a la porción medial y apical del ventrículo derecho, donde también va a estar incluida la banda moderadora. El ventrículo derecho está irrigado principalmente por la arteria coronaria derecha y la arteria descendente anterior. Su porción proximal del septum interventricular, como la banda moderadora, van a estar irrigados por la arteria descendente anterior, mientras que su cara lateral, su cara anterior, van a estar irrigados por la arteria coronaria derecha y la porción proximal del septum interventricular y la cara inferior van a estar irrigados por la arteria descendente posterior. Desde el punto de vista morfológico, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, qué pena, en un corte transversal va a tener una forma semilunar o en forma de C. Sus paredes van a ser más delgadas comparadas con las del ventrículo izquierdo, con un grosor aproximadamente 13.5 milímetros.
Su músculo va a ser más trabeculado, con una forma más irregular, y comparado con el ventrículo izquierdo, su cavidad va a tener o va a soportar un mayor volumen. Su válvula de entrada va a ser la válvula tricuspidia, y esta en comparación con la válvula mitral va a tener una mayor área, un mayor diámetro. Y por otro lado, la válvula de salida va a ser la válvula pulmonar, que comparada con la válvula aórtica va a soportar o va a tener menos gradientes de presión. Desde el punto de vista fisiológico, las presiones de trabajo del ventrículo derecho comparados con las del ventrículo izquierdo van a ser menores. Va a tener unas presiones de trabajo entre 15 y 30 milímetros de mercurio comparados con los 90 y 140 milímetros de mercurio aproximadamente que maneja el ventrículo izquierdo. Las resistencias vasculares, que van a estar determinadas por la circulación pulmonar, van a ser bajas comparadas con la circulación sistémica del ventrículo izquierdo. Y por otro lado, el tipo de contracción del ventrículo derecho va a tener una proyección más longitudinal desde su base hacia su ápex, y va a depender más de la precarga que de la poscarga cuando lo comparamos con el ventrículo izquierdo. Y por otro lado, el ventrículo derecho tiene una característica muy especial, es que se dilata fácilmente, es muy complaciente con el aumento sobre la sobrecarga o sobre las sobrecargas de volumen en el ventrículo derecho, pero es muy mal, o sea, responde muy mal y tiene muy poca tolerancia cuando se aumentan las presiones de llenado o las resistencias vasculares. Entonces, las proyecciones en la evaluación del ventrículo derecho pues van a ser prácticamente estas tres o cuatro, si vemos esta proyección apical enfocada hacia el ventrículo derecho. La apical de 4 cámaras nos va a permitir hacer la medición del TAPSE, del cambio de área fraccional del ventrículo derecho, del Doppler tisular, y también una evaluación de la regurgitación tricuspidia. Esta vista o esta proyección apical de 4 cámaras la podemos proyectar hacia el ventrículo derecho, que es la alternativa recomendada, donde mejor vamos a poder visualizar las paredes y la estructura completa de este ventrículo. Y por otro lado, también nos va a permitir, con el modo pulsado color, la evaluación de la comunicación interauricular o forámenes ovales permeables. Sin embargo, muchas de estas evaluaciones no hacen parte de la evaluación del POCUS. Por otro lado, también en el eje parasternal largo vamos a poder hacer la medición del grosor de la pared del ventrículo derecho. También vamos a poder hacer determinaciones sobre su volumen. Y en el ámbito de urgencias también podemos evaluar el colapso de la pared del ventrículo en la sospecha de taponamiento cardíaco, haciendo una proyección subsifoidea del ventrículo o de las cavidades ventriculares derechas. Los parámetros de la evaluación que vamos a tocar en esta presentación son los siguientes. En un contexto de la evaluación morfológica vamos a hablar sobre el tamaño del ventrículo derecho. Luego nos vamos a entrar sobre la función sistólica para hablar del cambio de área fraccional, para hablar de la onda S' sistólica que vamos a obtener en el Doppler tisular del anillo tricuspídeo. Luego vamos a hablar de la excursión sistólica del plano anular tricuspídeo TAPSE que conocemos. Y respecto a la evaluación de la función diastólica, vamos a hablar sobre el flujo de entrada tricuspídeo, que es muy similar al flujo de entrada mitral que vimos en la clase anterior, y también vamos para obtener unas ondas E de llenado ventricular rápido, unas ondas A de llenado ventricular lento, para luego hacer su relación EA. Y finalmente vamos a utilizar las mediciones del Doppler tisular del anillo tricuspidio para también obtener las velocidades primas del llenado ventricular rápido y poder hacer una relación entre las velocidades pico del flujo de entrada tricuspidio con las del anillo tricuspidio. Entonces hablemos de la evaluación morfológica del ventrículo derecho. Y como les había dicho, eso tiene una gran importancia porque ante un aumento en la sobrecarga de volumen y un aumento en las presiones del ventrículo derecho, la primera respuesta del ventrículo derecho va a ser aumentar su volumen. La evaluación morfológica también juega un papel importante en la evaluación pronóstica de algunos escenarios agudos como el tromboembolismo pulmonar, pues sabemos que la relación de los diámetros entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo al final de la diástole se han demostrado como predictores de eventos clínicos adversos como la muerte.
Y por otro lado, vamos a ver que va a existir una relación entre las dimensiones lineales del ventrículo derecho con los volúmenes a final del diástole de este ventrículo. Algo importante que hay que tener en cuenta durante la evaluación ultrasonográfica del ventrículo derecho es que si bien estamos trazando una vista o un corte para obtener una imagen apical de 4 cámaras que atraviese por la mitad del ventrículo izquierdo según la dirección en que tengamos nuestro transductor, podremos estar obteniendo unas imágenes o unos diámetros que no corresponden al diámetro mayor del ventrículo derecho. Esto debido a que la anatomía del ventrículo derecho pues dificulta establecer una ventana de calidad para hacer una medición lo más exacta posible. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para poder lograr esta imagen que es la que queremos lograr? O sea, es el mismo corazón, pero miremos aquí que los diámetros son diferentes. Es buscar que en la imagen que obtenemos en la excursión ultrasonográfica podamos observar de manera clara la cruz del ventrículo, que podamos observar de manera clara la pared libre del ventrículo derecho y que podamos observar el ápex del ventrículo derecho, pero que este ápex completo sea en mayor proporción del ventrículo izquierdo que del ventrículo derecho. Entonces, ¿cómo vamos a hacer las mediciones lineales del ventrículo derecho? Entonces, en una proyección apical de 4 cámaras obtenida al final de la diástole, con vista enfocada en el ventrículo derecho, con las mismas características que le acabo de nombrar. Mira, observamos acá que se ve bien la cruz del ventrículo, la cruz cardíaca, aquí se ve libre la pared, se ve bien la pared libre del ventrículo derecho, y aquí observamos el ápex del ventrículo derecho, pero podemos observar que de este ápex grande, pues es más el ventrículo izquierdo el que lo conforma. Cuando obtenemos esta imagen, lo primero que debemos hacer es una evaluación cualitativa, que estamos en un escenario donde pues debemos tomar decisiones rápidas y debemos observar que ese ventrículo derecho sea por lo menos de 2/3 de lo que observemos del ventrículo izquierdo y que el ápex que observamos del ventrículo derecho no sea mayor o desplace el ápex del ventrículo izquierdo. Una vez hagamos esa evaluación cualitativa, podemos también hacer una evaluación cuantitativa realizando mediciones de los 3 diámetros del ventrículo derecho, un diámetro basal que está a nivel del anillo tricuspidio, un diámetro medial que se mide a mitad del camino entre el ápex y los anillos tricuspidios y finalmente una medición longitudinal que va desde el ápex hasta la base que establecimos a nivel de los anillos tricuspidios. Entonces, en esta imagen vamos a observar cómo se realiza la medición. Entonces, ahí vemos una vista apical de 4 cámaras con enfoque en cavidades derechas. Estamos esperando el final de la diástole. Cuando lo tenemos, vamos a trazar una medida basal. Luego vamos a hacer una medial a mitad de camino y finalmente vamos a hacer una medición longitudinal desde la base hasta el ápex. Entonces, ¿cuáles son esos valores normales? Entonces, el diámetro basal va a tener una medida entre 24 y 42 milímetros, el diámetro medial entre 20 y 35 milímetros y su diámetro longitudinal entre 56 y 86 milímetros. Si bien la mayoría de veces hacemos esta evaluación del tamaño, del volumen del ventrículo derecho de manera cualitativa, si hacemos las medidas cuantitativas y superan estos valores, podemos decir que el volumen del ventrículo derecho está aumentado, ya sea o por sobrecarga de volumen o por aumento en las presiones o en las resistencias vasculares que puede ofrecer la circulación pulmonar. Entonces quiero compartir con ustedes este estudio, es un estudio de corte retrospectivo que se publicó en el 2008, que involucró 1.416 pacientes con un TEP agudo a los cuales se les hizo una evaluación ecocardiográfica para establecer la relación entre los diámetros del ventrículo izquierdo
y el ventrículo derecho y comparar si había una relación entre la relación menor a 0.9 y mortalidad hospitalaria, y ellos encontraron que aquellos pacientes que tenían una relación del ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo mayor a 0.9 tenían 3.64 veces más riesgo de fallecer durante esa hospitalización en el contexto de la embolia pulmonar aguda. Ahora vamos a hablar de la evaluación de la función sistólica del ventrículo derecho y vamos a empezar con el cambio de área fraccional del ventrículo derecho. Esto es importante porque se relaciona con la fracción de eyección del ventrículo derecho, es un predictor de desenlaces cardiovasculares y también podemos determinar que la disminución del cambio de área fraccional del ventrículo derecho está estrechamente relacionado con un aumento en la poscarga del ventrículo derecho que podría estar relacionado con cualquiera de las causas de hipertensión pulmonar. El área fraccional del cambio de área fraccional del ventrículo derecho lo vamos a obtener con la siguiente fórmula, donde al área telediastólica que vamos a calcular y más adelante les voy a explicar cómo le vamos a restar el área telesistólica, luego ese resultado lo vamos a dividir sobre el área telediastólica para luego multiplicarlo por 100 y nos dé un valor en porcentaje. Entonces en esta imagen vamos a observar cómo se va a hacer la medición del cambio de área fraccional, inicialmente en diástole, en una proyección apical de 4 cámaras, con una vista enfocada en el ventrículo derecho, con las mismas características que les dije al inicio de la charla. Vamos a delinear el endocardio del ventrículo derecho, tanto en sístole como tanto en diástole como en sístole, desde el anillo tricuspidio a lo largo de la pared libre. Vamos aquí con el puntero. Desde el anillo tricuspidio a lo largo de la pared libre del ventrículo derecho hasta el apex, luego nos vamos a devolver por el septum interventricular de nuevo hasta el anillo tricuspidio, nos vamos a ir hacia el punto de inicio y nos va a calcular el área. Aquí es importante tener en cuenta que debemos incluir las trabéculas dentro de la medición, no las debemos excluir. Ya ahí observamos en la imagen cómo se va obteniendo la medición en sístole y luego en diástole y luego en sístole vamos a repetir el mismo ejercicio para luego hacer el cálculo del cambio de área fraccional, que aquí el equipo del video lo calculó en 42%, utilizando la misma fórmula matemática que les dije al inicio. Entonces, ¿cuál es el valor normal del cambio de área fraccional? Es que sea mayor a 35%. Y si es menor a 35%, vamos a hablar de que la presión arterial pulmonar media va a estar por encima de 25 milímetros de mercurio y esto nos va a hablar de hipertensión pulmonar. Y como vamos a hablar de hipertensión, como está relacionado con la hipertensión pulmonar, solo quiero traer esta diapositiva con el objetivo de compartirles que causas de hipertensión pulmonar hay bastantes. Hay unas causas hereditarias, hay unas causas inducidas por drogas, hay unas que están asociadas a enfermedades del tejido conectivo, otras como infecciones por VIH. También vamos a tener enfermedades veno-oclusivas o una enfermedad o hemangiomatosis pulmonar capilar. Vamos a tener otras causas cardíacas como la disfunción sistólica o diastólica del corazón izquierdo. Vamos a tener algunas causas propias del parénquima pulmonar, enfermedades propias del parénquima pulmonar o hipoxia. El tromboembolismo pulmonar crónico también es otra causa de hipertensión pulmonar y pues también habrán una serie de hipertensiones pulmonares donde no conocemos con claridad cuáles son los mecanismos que pueden aumentar esas presiones arteriales medias por encima de 25 milímetros de mercurio. Continuando con la evaluación sistólica del ventrículo derecho, pues vamos a hablar del desplazamiento del anillo tricuspidio durante la sístole que todos conocemos como TAPSE, y esto es importante porque el desplazamiento de ese anillo tricuspidio nos va a permitir hacer una evaluación de la contracción o de la función sistólica que es predominantemente longitudinal. Entonces, recordemos
que la contracción del ventrículo derecho es en su mayoría longitudinal desde la base hacia el ápex, y en menor medida la contracción también va a ser lateral desde la pared libre hacia el septo. ¿Cómo entonces vamos a hacer la medición del desplazamiento del anillo tricuspideo durante la sístole o TAPSE? Entonces vamos a observar que en una proyección apical de 4 cámaras, también enfocada hacia las cavidades del ventrículo derecho, en modo M nos vamos a ubicar sobre el anillo tricuspideo de la pared libre del ventrículo derecho, por acá, ahí como lo pueden observar. Y luego, en modo M, pues vamos a obtener la imagen que conocemos nosotros como es ese desplazamiento del anillo mitral, que es esta porción. Aquí vemos cómo durante la diástole baja y durante la sístole sube ese anillo tricuspideo. Una vez obtenemos esta imagen, pues vamos a entrar a medir el desplazamiento desde el punto máximo de la diástole hasta el punto máximo de la sístole. Eso nos va a dar un valor que debe ser mayor a 17. ¿Listo? Cuando tenemos un valor menor a 17, vamos a hablar de disfunción sistólica. Esta evaluación del TAPSE también pues tiene unas consideraciones especiales. Es importante saber que lo podemos utilizar y nos puede hablar de disfunción sistólica cuando estamos en un escenario donde hay una sobrecarga de volumen o donde tenemos unas presiones arteriales pulmonares muy elevadas. Pero tiene una gran dificultad, es que como solo mide el desplazamiento longitudinal, no podemos evaluar la función contractil lateral ni tampoco la torsión apical, pues que es en menor medida del ventrículo derecho cuando lo comparamos con la del izquierdo. Otro método o otra evaluación que hacemos dentro de la función sistólica del ventrículo derecho es la determinación de la onda S' sistólica en el Doppler tisular del anillo tricuspideo, que corresponde a esta que observamos acá en la imagen. Eso nos va a también permitir esas velocidades de desplazamiento a nivel del anillo tricuspideo, que nos va a hablar también de función sistólica. Durante la evaluación de esta onda espectral que vamos a más adelante a observar cómo la vamos a obtener, tenemos que tener unas consideraciones importantes. Es que la podemos realizar tanto a nivel del anillo tricuspideo como en su porción medial, pues digamos, las velocidades sistólicas no van a diferir mucho entre ellas. Sin embargo, cuando hacemos esta medición más allá o en la zona de la región trabecular apical, pues sí van a haber una variación importante en estas velocidades. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la medición o la obtención de esta imagen espectral de la onda S sistólica en el Doppler tisular? Entonces, lo mismo en una proyección apical de 4 cámaras con proyección al ventrículo derecho a nivel del anillo tricuspideo. Vamos a poner primero Doppler tisular, el Doppler tisular a este nivel, y luego el Doppler tisular vamos a poner el Doppler pulsado para obtener nuestra imagen espectral, donde vamos a observar la onda S sistólica, la onda E' del llenado ventricular rápido y la onda A' del llenado ventricular lento. ¿Y cuáles son los valores entonces normales de la evaluación de la onda S del Doppler tisular a nivel del anillo tricuspideo? Y vamos a decir que cuando tenemos una velocidad de onda S' mayor a 10 centímetros sobre segundo, la función sistólica va a estar conservada. Y cuando tenemos unos valores menor de 10 centímetros, pues la función sistólica no va a estar conservada o va a haber una disfunción sistólica. Entonces traigo este artículo. Es un estudio observacional prospectivo que se publicó en el 2012, donde tomaron a 475 pacientes con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular, a los cuales se les hizo una evaluación ecocardiográfica con Doppler tisular, específicamente enfocados en mediciones de la onda S sistólica prima, para luego comparar si había una relación con velocidades menores a 9 centímetros sobre segundos, con resultados adversos clínicos como muerte cardíaca o reingresos a hospitalización por insuficiencia cardíaca.
Y ellos encontraron que sí hubo una relación estadísticamente significativa cuando esa onda S' era menor de 9 centímetros sobre segundo, tanto en los análisis univariados como multivariados. Ahora vamos a hablar sobre la evaluación de la función diastólica del ventrículo derecho. Y esto es muy importante porque en muchas ocasiones de lesiones agudas del ventrículo derecho, como en el caso del infarto agudo de miocardio, es la disfunción diastólica la primera manifestación de ese ventrículo derecho que está afectado. También es importante tener en cuenta que no solo es el infarto agudo de miocardio una de las primeras causas de disfunción diastólica en el escenario agudo, sino que también tenemos otras causas que pueden aumentar las presiones de llenado ventricular derecho y que también están relacionadas con la función diastólica, que más adelante vamos a mostrarles una tabla de cuáles son esas otras patologías. Y por otro lado, pues de nuevo recordemos que el ventrículo derecho pues está habituado a resistencias pulmonares bajas y que sus paredes, que son relativamente menos gruesas, son muy complacientes con los cambios de volumen. Y cuando tenemos unos cambios un aumento en los cambios de volumen y unos aumentos en los cambios de presión o resistencias vasculares, la primera manifestación en el contexto agudo del ventrículo derecho va a ser aumentar su volumen y la regurgitación venosa. Y ya en el escenario crónico, donde esos volúmenes permanecen aumentados o esas presiones de llenado ventricular permanecen aumentados, lo que va a aparecer es un engrosamiento de las paredes delgadas del ventrículo derecho, que va a tener efectos también sobre las presiones de llenado ventricular derecho, y como ya sabemos, esas presiones esas presiones aumentadas de llenado del ventrículo van a tener o van a ser unas causas de disfunción diastólica de nuestro ventrículo evaluado. Entonces, una de esas evaluaciones de la función diastólica es el flujo de entrada tricuspidio, que como les había hablado, es muy similar a la evaluación del flujo mitral que observamos en la clase anterior. Si bien no encontré un video para poderles mostrar cómo se va a hacer la evaluación del flujo tricuspidio, es muy similar al del ventrículo derecho, y nos vamos a enfocar en una proyección apical de 4 cámaras obtenida al final de diástole, también con una vista enfocada aquí en el ventrículo derecho, que si bien no se ve bien, lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestro Doppler pulsado en el punto a 2 o 3 centímetros de donde sale la válvula tricuspidia. Ahí vamos a obtener esa onda que ya la conocemos del flujo mitral, en donde vamos a tener una onda E que corresponde al llenado ventricular rápido, una onda que corresponde al llenado ventricular rápido, o sea, la sístole auricular. Y con estas dos mediciones de las velocidades de pico E y A, pues vamos a poder hacer o acercarnos a una determinación de si nuestro paciente está o no cursando con una disfunción del ventrículo derecho. ¿Y cuáles son entonces esos valores normales? Entonces, para la onda E, las velocidades picos van a ser entre 35 y 73 centímetros sobre segundo. Para la onda A, las velocidades picos van a ser entre 21 y 58 centímetros sobre segundo. Y aquí importante que el tiempo de esa aceleración de la velocidad de llenado ventricular rápido va a ser que corresponde a la onda E, va a ser de 120 a 230 milisegundos. Aquí una consideración importante, que estas ondas comparadas con las ondas EIA del flujo mitral no van a descender o no van a cambiar sus valores normales a medida que nuestro paciente va envejeciendo. Sin embargo, la relación EA, que es 1.6, sí va a ir disminuyendo con cada década de la vida después de la tercera década. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la determinación de la disfunción diastólica del ventrículo derecho con esas medidas? Entonces, vamos a decir que nuestro paciente tiene un grado 1 de disfunción diastólica o de alteración en la relajación, cuando la relación EA es menor a 0.8. Vamos a decir que nuestro paciente tiene una disfunción grado 2
o un patrón pseudo normalizado cuando esta relación es mayor a 0,8 pero menor a 2,1 con una relación E'. Recordemos que la E' la vamos a obtener del Doppler tisular del anillo tricuspidio, de donde también obtuvimos la onda S'. Cuando esta relación E' es menor, es mayor a 0,6, vamos a hablar de un grado de disfunción diastólica 2. Y finalmente vamos a hablar del grado 3 o un patrón restrictivo, cuando esta relación continúa siendo mayor de 0,8 pero menor de 2,1, y aquí el tiempo de desaceleración es menor a 120 milisegundos. Como les había prometido, pues en esta diapositiva también quise traer cuáles eran las condiciones asociadas con disfunción diastólica del ventrículo derecho, destacando, como les dije, pues la patología isquémica aguda, el embolismo pulmonar, la hipertensión arterial pulmonar de manera crónica, el tabaquismo, bueno, y de ahí para adelante, pues hay un montón de causas que es importante siempre que las tengamos en cuenta de que podemos encontrar algo diferente a lo que regularmente nos encontramos en el ámbito clínico. Y finalmente, pues un mensaje para llevar a casa es que la evaluación ecocardiográfica del ventrículo derecho juega un papel clave en enfermedades que estén asociadas con hipertensión pulmonar, en pacientes con insuficiencia cardíaca derecha, con embolia pulmonar, con valvulopatías y cardiopatías congénitas. Y su disfunción se asocia en algunas ocasiones con peor pronóstico que en alteraciones de la función sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo. Eh, pues muchísimas gracias. No sé si alguno tiene alguna pregunta o si el profe quiere hacer alguna intervención adicional. Bueno, John, muy bien, muchísimas gracias. Una presentación bastante concreta en cuanto a los conceptos y así realmente es la evaluación del ventrículo derecho. Creo que se abordan los puntos claves que debemos tener como presentes. De hecho, el ventrículo derecho tiene como esa peculiaridad que tenemos básicamente tres, bueno, realmente hay una cuarta, pero no es muy utilizada. Y nos enfocamos en esas tres variables, más la evaluación subjetiva. Más que subjetiva es la evaluación del tamaño, porque es que la evaluación del tamaño no nos indica cómo está la función, sino que es una característica morfológica más que funcional del ventrículo derecho. Puesta en el contexto clínico nos brinda obviamente características adicionales, y que debemos como congregar o concatenar con el contexto clínico del paciente para poderle dar una interpretación apropiada. Pero sí es fundamental un punto, y es cuando uno está enfocándose en la oración del ventrículo derecho, definitivamente toca hacer como una pesquisa o un énfasis en la captura de toda la cavidad ventricular derecha bien. Si usted o ustedes se hacen como un poco de memoria visual de las ventanas que mostró John, todas estaban enfocadas en el ventrículo derecho y se sacrificaba el ventrículo izquierdo. Entonces, eso es muy importante. O sea, ¿qué es lo que uno quiere evaluar? El ventrículo derecho. Ok, enfoquémonos en el ventrículo derecho, y no dejar, como por ejemplo esa que está poniendo ahí en pantalla en este momento, en que no estamos viendo el ventrículo izquierdo, es una apical de 4 cámaras, pero enfocada al ventrículo derecho, eh, para poder obtener la mejor alineación posible, las mejores ventanas, bordes, contornos, y poder sacar la mejor medición posible, porque si no, empieza uno a tener mediciones inapropiadas y ahí es donde uno se empieza a desviar de la medición más apropiada o correcta para poder tomar decisiones acertadas. Y ese es un punto crítico en ecocardiografía. ¿Qué estás evaluando? Enfócate en eso. Eh, ese es un punto, o un mensaje interesante que les quería como enfatizar allí. Lo de los puntos de corte, yo creo que ahí ya John los ha mencionado bastante bien, bastante claro.
Una de las que es más difíciles en cuanto a reproducir es el de la S', es decir, el interobservador. Yo la hago y mido varias en un mismo momento y me pueden dar sutiles diferencias. Y como es un punto de corte tan exquisito, de un valor tan específico, esa es una de las que puede ser un poquito difícil en algún punto. La más usada, TAPSE, yo creo que estamos muy familiarizados con esa, un poquito más difíciles de adquirir, FAC, pero que si uno pudiera hacer las dos, perfecto, complementa bastante bien. Si se puede hacer las tres, perfecto, pero pues no se enrede si le va a generar dificultades. Incluso hay por ahí un metaanálisis de hace como 2 años, si mal no estoy, comparando las tres, donde TAPSE sigue siendo muy bueno, FAC parece ser un poco mejor, pero realmente no es que nos vayamos a arrancar los pelos pensando cuál es la mejor, pues, y que la una va a matar la otra y que va a desaparecer. No, 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 no se trata de eso, sino es más vale tener una evaluación global que le permita satisfacer la duda que usted tiene de si tiene o no una disfunción del ventrículo derecho, si está grande o no y si está grueso o no, para poder usted poner eso en el contexto del paciente. Eso yo creo que es como los ítems o puntos importantes. En diástole es un poco más difícil interpretar la diástole y la representación o transducción clínica de los hallazgos de la diástole del derecho al contexto clínico. Por eso ustedes ven que no es una cosa tan frecuentemente reportada. De hecho, si ustedes se echan cabeza, ¿cuántos de sus ecocardiogramas o los que ustedes ven les reportan la diástole del ventrículo derecho? Creería que en el 99.99999 no se la reportan. Y es porque es difícil esa reproducibilidad de esos hallazgos, a pesar que yo se los haya mostrado ahí como que es muy fácil, ¿sí? Pero tiene sus problemas de reproducibilidad y de interpretabilidad puesto en un terreno clínico con esa lista tan gigante de condiciones que alteran la diástole. Entonces, ese es como el paréntesis de por qué no es tan popular hacer su evaluación, pero tiene forma de evaluarse. Es distinto si usted está haciendo un seguimiento propio de una misma variable y cómo cambió en ese paciente en el tiempo, a que usted así, de forma random o aleatorizada, o aleatoria, perdón, hace una medición. ¿Cómo la interpreto? En cambio, si usted hace una medición de un TAPSE y le dio 5, usted tiene cómo interpretarlo, ¿sí? Ese es el problema de la diástole en el ventrículo derecho. Bueno, yo creo que esos son como los aportes que tenía para adicionales para poner ahí en tu presentación, John. Pues no sé si hay algún comentario o pregunta del auditorio. Muchísimas gracias, John. Muy, muy bien la presentación. Gracias, profe. Bueno, si no hay comentarios o preguntas, muchísimas gracias entonces. Y bueno, nos vemos dentro de 8 días. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias por la asistencia. Que estén muy bien.